Antes de iniciar el capítulo 9, para reflexionar, me gustaría leer un extracto del artículo publicado por el conocido novelista Antonio Muñoz Molina, titulado El regreso del conocimiento, publicado en la versión digital del diario El País el 25 de marzo. Dice, por primera vez desde que tenemos memoria, las voces que prevalecen en la vida pública española son las de las personas que saben. Por primera vez asistimos a la abierta celebración del conocimiento y de la experiencia, y al protagonismo merecido y hasta ahora inédito de esos profesionales de campos diversos, cuya mezcla de máxima cualificación y de coraje civil sostiene siempre el mecanismo complicado de la entera vida social. En los programas de televisión donde hasta hace nada reinaban en exclusiva charlistas especializados en opinar sobre cualquier cosa en cualquier momento, ahora aparecen médicos de familia, epidemiólogos, funcionarios públicos que se enfrentan a diario a una enfermedad que lo ha trastocado todo y que en cualquier momento puede atacarlos a ellos mismos. Nos habíamos acostumbrado a vivir en la niebla de la opinión, de la diatriba sobre palabras, del descrédito de lo concreto y comprobable, incluso del abierto desdén hacia el conocimiento. Pero entre nosotros la experiencia había perdido cualquier valor y todo su prestigio, y el conocimiento provocaba recelo y hasta burla. Nos ha hecho falta una calamidad como la que estamos sufriendo para descubrir de golpe el valor, la urgencia, la importancia suprema del conocimiento sólido y preciso, para esforzarnos en separar los hechos de los bulos y de la fantasmagoría, y distinguir con nitidez inmediata las voces de las personas que saben de verdad, las que merecen nuestra admiración y nuestra gratitud por su heroísmo de servidores públicos. Ahora nos da algo de vergüenza habernos acostumbrado o resignado durante tanto tiempo al descrédito del saber, a la celebración de la impostura y de la ignorancia. Capítulo 9. De las Germaníes a la expulsión de los moriscos. Expansión económica y el Concilio de Trento. 1528-1609. Primera parte. En el siglo XVI, la agricultura apenas había avanzado desde siglos atrás. De hecho, no lo haría hasta principios y mitad del siglo XIX. Se cultivaba especialmente para la subsistencia humana, cereales, preferentemente el trigo, olivar, higos, almendra y la vid para hacer vino. La única innovación técnica había sido la sustitución del buey por la mula, aunque esta última necesitaba grano y labraba con menor profundidad los surcos. Los nuevos alimentos procedentes de América que revolucionarían la agricultura, pero también la alimentación y la calidad de la vida, no se implantaron hasta muchas décadas después. Patatas, maíz, tomates. El arroz todavía no ocupaba un lugar preferente en la dieta, dado que favorecía la extensión del paludismo. La economía de las sociedades preindustriales, aquellas anteriores a la primera revolución industrial de la primera mitad del siglo XIX, tenían un comportamiento cíclico muy similar. Épocas de buenas cosechas, acompañadas por la paz, incidían y ayudaban a un gran crecimiento demográfico, esto es, de la población. Mayores excedentes agrícolas favorecían el comercio, y el mayor número de personas el crecimiento de la artesanía. Sin embargo, a la larga, los sistemas agrícolas tradicionales contenían una producción muy limitada. Por ejemplo, los únicos fertilizantes eran los limitados excrementos animales y humanos. Además, la producción se concentraba en el tiempo ya que dependía de los cereales. Por lo tanto, no eran capaces de asegurar el abastecimiento alimenticio a estas sociedades que incrementaban notablemente su población. Unos años de malas cosechas por causas meteorológicas o guerras provocaban una escasez de alimentos. Esta escasez derivaba en alzas de precios que, unidas a la propia escasez, provocaban grandes hambrunas, que preparaban el terreno para la expansión de pandemias. Al mismo tiempo, sin excedentes agrícolas, caía el comercio y la crisis, unida a la gran mortalidad, terminaba por destruir la producción artesanal. Las consecuencias sociales eran una elevada mortalidad, el paro y, como única respuesta, las revueltas sociales, la delincuencia y el bandolerismo. Después de la revuelta de las Germanías, la economía del Reino de Valencia se recuperó con rapidez y con ello un gran crecimiento demográfico. Por ejemplo, se considera que la ciudad de Valencia creció casi un 50%.
También llegó para la Vall d'Albaida un relativo esplendor económico gracias a la manufactura textil de la lana. Sin embargo, la comarca se vio afectada directamente por la violencia señorial, dirigida principalmente por el conde Cristófol del Milà y Aragó, cuarto conde de Albaida y primer marqués de Albaida. Todo un ejemplo de esta violencia dirigida y protagonizada directamente por la nobleza. De hecho, el buen conde, cuando todavía era adolescente, dejó cojo a otro noble en un duelo en Valencia y a otro más le inutilizó una mano. En junio del año 1537, el buen marqués protagonizó un típico episodio de violencia señorial. Los vecinos de Lollería, ciudad real, se negaron a pagar la peita de sus olivares en el término de Albaida. El conde se quedó con su trigo. El batle real de Lollería, el encargado de dirigir la ciudad por nombramiento del rey, alegó que el embargo no había sido legal. Reunió a un pequeño ejército privado armado de ballestas, que era un arma prohibida por la Iglesia Católica, y condujo nuevamente el trigo a Lollería. Como respuesta, ese día, junto a un centenar de vasallos, el buen conde y marqués asaltaba Lollería al grito de «Degolleu al batle», al representante real. Aquí en esta imagen podemos ver detalles del interior del Palau del Marqués de Albaida. En 1548 se inició un juicio entre este conde de Albaida y Pérez de Bellvís sobre la propiedad y derechos de unas heredades entre la baronía de Bélchida y Torralba en la baronía de Otos, agregada al condado de Albaida. Se trataba de un terreno yermo muy cercano al Molí de Carrió o al Molí del Poll, cercano a la Casa Alta, todavía propiedad de los Bellvís desde que fueron señores de la Pobla. De hecho, estos terrenos los cultivaban agricultores de Benigànim y de la Pobla. Esperando el juicio a este litigio, para presionar, los Milà de Albaida se prepararon para la guerra. Lo que sucede posteriormente es casi un guión de película. En octubre del año 1549, el conde de Albaida llega a Torralba, junto a sus vasallos de Albaida, Agullent, Montaverner, Ontinyent y Ayelo, alrededor de 60 infantes y algunos a caballos. Y aquí en la imagen vemos los restos de Torralba de Dalt. Todos los vasallos del conde de Albaida llegaron armados con arcabuces, ballestas y picas. Una curiosa mezcla de armamento medieval como las ballestas, armas de personas humildes y armas modernas como las armas de fuego. El barón de Montitxelvo, lloctinet general del gobernador el Lopesén Regne de Valencia, de Sal los Rius Xúquer, y por tanto representante del rey, fue apercibido y llegó con sus tropas a Torralba para poner paz. Allí la almenada del marqués de Albaida le disparó 2 ballestas. El barón ordenó: «A mí, rey, yo us mane a pena de la fidelidad de 10.000 ducats vos desachusteu», y los amenazó con penas de muerte y penas de multas económicas en nombre del rey. Al parecer los de Albaida respondieron no y ya, rey. Estas palabras ya eran totalmente inaceptables para un representante del rey. Despejado Torralba de hombres armados del marqués de Albaida, el barón de Montitxelvo viaja a Bélchida para impedir que Pérez de Bellvís armara a sus vasallos. Pero este había ordenado esconder las armas. Cuando el bueno del barón de Montitxelvo llega a Bélchida, encuentra a cristianos y a moriscos jugando a la pelota. Y le dicen: «No habían oíd dir res d'armes ni de Torralba». Incluso la baronesa Nagraída estaba sentada tranquilamente en la torre de Bélchida y le dijo al barón de Montitxelvo que su marido estaba visitando a sus primos, señores de Colata y Benissuera. El barón de Montitxelvo ordena un registro, pero no aparece nada sospechoso. Hasta los caballos estaban tranquilamente en sus cuadras. Esta imagen de la fortaleza de los Bellvís todavía en la década del 1920 es donde se desarrolló esta escena. El barón de Montitxelvo duerme en Montaverner, Vila Real. Mientras, en Albaida, el conde convocó una crida para que isqués tota la gent de 60 anys en avall e de 14 en amunt a ses armes e que anasen al dit lloc de Torralba. En poco tiempo se juntaron varios centenares. El barón de Montitxelvo se entera y dirige sus tropas a Albaida. Despertó a Didac del Milà, hermano de Cristófol, y le convenció para que la acompañara a Torralba. Mientras Didac iba a Torralba, Vives volvió a Bélchida a ver cómo estaba la situación, encontrándose por el camino a muchos albaidenses
que se dirigían a Torralba con espadas, arcabuces y ballestas, así como con carretas de pan y vino. Ahora el barón de Monticelvo se dirige a Torralba, donde le esperan 400 hombres armados bajo las órdenes del marqués de Albaida. Según los Furs, cuando uno de los dos contendientes aceptaba la mediación de la justicia, no era lícito el enfrentamiento, por lo cual el conde de Albaida obedeció la orden de dispersarse y volver a Albaida. Sin embargo, un grupo dispararon sus arcabuces a la ventana del palacio de Bélchida, donde la podemos ver en esta imagen, la torre de los Bisbis de Bélchida, en la que estaba sentada tranquilamente la mujer de Pere de Bisbis. Esta relató al barón de Monticelvo: amb arcabusos, ballestes, llances i altres armes, i en arribant-se dret a la dita casa e castell de Bélchida, estant la dita nobre doña agraïda a la finestra, dispararen molts als cabussos, fent parada, i estigueren una estona parats disparant dits arcabussos, i après se n'anaven de volta a Albaida. En este clima de auge económico y de violencia señorial se desarrollaba la vida en la Pobla de Rugat. Se considera que la Pobla creció de los 400 o 450 habitantes a casi 1.000.000 en 1609. Seguramente porque las sociedades preindustriales y la agricultura crecía siempre gracias a roturar nuevas tierras a través de la desecación de humedales y de la deforestación. Recordemos las películas del oeste de Estados Unidos, cómo los colonos iban roturando nuevas tierras por primera vez en la historia. Algo parecido sucedió en la Pobla, con grandes extensiones de tierras sin cultivar anteriormente. Además, la Pobla contaba con grandes beneficios sobre los derechos señoriales francos desde su fundación. La Pobla se había convertido en un pueblo próspero y atractivo para la instalación de nuevas familias. El crecimiento, obviamente, se tradujo en un crecimiento del casco urbano, como Carrel Nou, y de un segundo horno, el Fort de Dalt, en el Carrel Baix. Este crecimiento demográfico se basó en el inicio de una especialización en el cultivo de la vid. Según los inventarios, las casas de labradores propietarios, como se puede observar cuando se hacen obras de reforma en el centro del pueblo, tenían bodegas subterráneas, favorecidas por el esplendor de la cerámica en Castellón de Rugat, en manos de moriscos enriquecidos. Cuando Bartolomé Joly, consejero del rey de Francia, pasó por aquí hacia 1604, dejó escrito: hay una gran llanura toda cubierta de viña en los alrededores de Benigànim. Por este motivo el vino resulta muy barato, pero es desagradable y áspero, y además siempre está desventado, porque lo guardan en unas jarras grandes, las cuales siempre están destapadas cuando lo venden en las tabernas, de donde lo sacan con un jarrón de barro, igual que si fuera de un agujero, según la práctica corriente en España. También lo trasladan en cueros y eso le da a menudo un mal sabor, y hace que pocas veces se pueda beber un buen vino en España. Como vemos en la imagen, el celler de la casa solariega de Loboscar, más tarde de la familia de Alejandro Bataller. El esplendor económico también significó reformas en los edificios religiosos para adecuarlos a las nuevas corrientes artísticas, pero también como símbolo de poder y de prestigio social por parte de los que sufragaban las obras. Los duques borgianos de Gandía tenían el patronazgo del altar mayor de la Asunción y de las capellanías, por ejemplo la de San Vicente Mártir, patrón de Valencia ciudad. Por ello elegían al cura párroco en un proceso selectivo muy parecido a unas actuales oposiciones, por lo que la parroquia de la antigua Pobla de Rugat siempre estuvo dirigida por un clero con un nivel de instrucción superior a la media. El padre Antonio Sucías, a principios del siglo XX, escribió que la iglesia parroquial de la Pobla, se cree, por documentos que él pudo consultar en ese momento, comenzó a construirse en el año 1576. Es decir, que se reformó o directamente se derribó la antigua iglesia gótica. Una cronología plausible, ya que corresponde a la época del patriarca San Juan de Ribera, que es cuando se reforman las iglesias de Albaida, Benissoda, El Palomar, Benigànim o Montaverner. La Pobla ya había conseguido la estabilización de los linajes repobladores, como se puede observar en esta imagen. Aunque las fuentes siempre son fragmentarias, todo indica que algunas de estas primeras familias detentaron el poder municipal durante este siglo, como los Hortolà entre 1520 y 1570, pero también los Ors, Bataller y Boscà. A finales del siglo XVI aparecen nuevos apellidos como Ferrando Pinar, que provenía de Xàtiva, Francisco Jiménez, Gravier Pérez,
Cristóforo Ramírez, que era caballerizo del duque, Gaspar Rissart, francés, Gabriel Codina, y también aparece el apellido Ojeda o Ujeda, actualmente Ucheda, y el apellido Gomar. En 1609 aparecen los apellidos Insa, Guillem, Tortosa, Valor, Molina, Benavent, Moyá, Fuster o Ferrandis. Otros franceses como Vicent y Camus o castellanos como seguramente Martínez y Torres. El único gran peligro de nuestros antepasados provenía de las incursiones de los piratas berberiscos, no ya en la Pobla, pero sí en lugares de costa. Entre 1568 y 1570 se produjo la sublevación de las Alpujarras, la zona montañosa de Granada totalmente pobladas por moriscos musulmanes, como podemos ver en esta imagen. En esta guerra, una incursión del pirata Dagalí en Almuñécar terminó con 237 cristianos en prisión, entre ellos muchos de la Vall de Albaida y una poblatana, Ángela Colomer, casada con un gandiense y sus 3 hijas. Como desde la monarquía no se les consiguió liberar, seguramente su destino fue o la conversión al Islam o la esclavitud en el gran mercado de esclavos de Estambul. De esta época también proviene la tradición de la presencia del rey Felipe II, en este momento uno de los monarcas más poderosos del mundo junto al emperador de China, junto a su hija, el príncipe Felipe, futuro Felipe III, y su hija, Clara Isabel Eugenia, en la Pobla de Rugat. En uno de esos viajes se detuvo un 22 de febrero de 1585 en el monasterio de San Chenoni de Cotalba, y desde allí, según una crónica de la época, un 25 de febrero de 1585, y al temps de la partida del monasterio, lo pare prior y tots los frares se juntaren y le acompañaren fins a la porta de l'església, a on entrà en una carrossa, amb sa filla, y lo príncep anava en una llitera. Anà aquella nit a dormir a la Pobla. Siempre, según la tradición, durmió en la casa de la rama de los Boscás que pertenecían a la oligarquía de aquella Pobla de Rugat. Posteriormente, la casa solariega de los Bataller en la Plaza de la Vila.